como lo veníamos platicando, es muy importante, es bastante importante no abandonar lo que se nos ha enseñado. Y bueno, lo que ahora tú sabes, pero cuando nosotros vamos a la Escritura y aprendemos de la Escritura, tenemos que estar bien firmes. Hablábamos de la apostasía y decíamos que la apostasía es abandonar, es quitarte de ese lugar. Estábamos viendo varios síntomas, ¿no? Y dentro de los síntomas que mirábamos de la apostasía, uno de ellos es cuando la gente asegura la fecha del regreso de Jesús. Y nadie sabe eso. Eso solo está en la potestad del Padre. Amén. Ahora es importante entenderlo. Cuando se acerque alguien a decirnos, es que ahí sabe cuándo va a venir Jesús, aléjese lo más pronto posible. También revisábamos temas importantes respecto a que cada vez que nosotros estamos estudiando las Escrituras, es más difícil que nos muevan. Si nosotros leemos la Biblia, va a ser más difícil que seamos movidos por otras enseñanzas que no están dentro de la Escritura. Ahora, para nosotros comprender esto, obviamente, dirían los chavos de hoy, obvio, ¿verdad? Obvio, tenemos que leer las Escrituras. Si nosotros no leemos las Escrituras, vamos a ser movidos fácilmente. Bueno, inclusive yo lo pondría en otro contexto. Yo no pondría que vamos a ser movidos fácilmente. Diría yo, cualquier viento nos movería. ¿Ok? Cualquier viento, ¿por qué? Porque no tenemos una identidad. Y si no tenemos una identidad, entonces no sabemos dónde estamos establecidos y plantados. Amén. Ahora bien, esto es la apostasía. Nosotros mirábamos, quiero que vayamos a las diapositivas número 1. Pero antes de que vaya a la 1, vamos a Efesios 4. Ahí nos quedamos, estábamos leyendo Efesios 4:11, si no me equivoco. Vamos, ayúdenme con eso, porque con esto cierro la primera parte de apostasía para entrar al hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado que nos dice la Biblia, no? Porque es muy importante saber quién es el hombre de pecado, ¿no? ¿Aquí todos somos pecadores? Sí, entonces ahora no por eso somos el hombre de pecado. Va a haber muchos anticristos, pero va a haber el anticristo. Hay alguien en particular que va a promover ciertos asuntos. Un anticristo es aquel que automáticamente no reconoce a Cristo. Él es un anticristo. Amén. Pero el anticristo tiene otra función, porque el anticristo va a tener una función política también, va a tener una función de poder también y de mucha influencia. Entonces, no es lo mismo el anticristo que los anticristos. Amén. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque vamos a Efesios 4:11. ¿Ya están ahí? Búsquenlo. Efesios lo estábamos leyendo, con esto estaba yo cerrando la predicación pasada, pero para mí es muy importante releer lo que estábamos viendo. Miren, si nosotros lo que dice Efesios 4:11 no nos movemos ahí, va a ser muy difícil. Hoy en día tenemos iglesias que tienen cerca de 50 años sin una identidad. Y hay iglesias que tienen cientos de años, ¿verdad? Que no les ha parecido bien reconocer las cosas que han hecho mal y prefieren continuar con una mentira construida. Y es que ese es un problema muy fuerte hoy en la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra, porque si no la estudiamos va a pasar la misma cosa. Ahora, algo que quiero decir yo dentro de la apostasía es que otro de los síntomas de la apostasía es esto, es decir, solo en el choucha está la verdad. Eso es una mentira. ¿Sí me estoy explicando? Porque esto pasa muchas veces, ¿no? Solo en la iglesia tal está la verdad. No, la verdad es Cristo, hermanos. Si nosotros nos acercamos a Jesús y nos parecemos a Jesús, la verdad es Cristo. La semana pasada me preguntaba un hermano a mí y me decía, ¿cómo yo debo saber si estoy en la iglesia correcta? Y le digo, hazte esta pregunta primero. ¿Cómo debo saber dónde no es la iglesia correcta? Y le digo, ¿por qué? Te lo voy a poner bien fácil. Es sencillo. Adorarás a un solo Dios. ¿Dónde lo adoran solo a un solo Dios?
Número 2, ¿verdad? El único que funge con atributos de omnipresencia es el Todopoderoso y la Trinidad. No hay otros más que fungen con el atributo de la omnipresencia. ¿Estamos claros hasta acá? En otros lugares piensan que Satanás es omnipresente. Luego a veces hay hermanos que llegan y me dicen: es que Satanás me atacó. ¿Y Satanás? ¿Será algún encancle de él? Porque él no se puede mover omnipresente. ¿Sí me estoy explicando? Él tiene un lugar donde hace todas sus artimañas. El único que tiene esa potestad está en el Padre y obviamente en la esencia y la coexistencia del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque es muy importante que usted entienda y tenga muy claro que la Escritura es un alimento sólido. Y es por eso que tenemos que aprender a leer. Y hay muchas cosas que a muchos de los que estamos aquí, incluido yo, no nos gustan. Pero tenemos que hacerlas porque es para nuestro bien. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos cuestan más, que nos duelen más hacer. Pero por amor a Dios empezamos a trabajarlo. Amén. Ahora, Efesios 4:11 nos va a establecer una estructura en la tierra. Tenemos que tener una estructura clara. Si no tenemos una estructura clara, no vamos a tener un orden dentro de lo que se va a edificar. Todos podemos edificar como querramos nuestra casa, pero si los cimientos están mal, aún la quieras edificar de lo mejor posible, va a caerse. Porque lo más importante que son los cimientos de una casa. Y hoy vamos a hablar de esos cimientos, porque hoy tenemos la apostasía en una función. ¿Cómo le llaman ustedes cuando ya está? Los chavos en inglés dicen algo, ¿no? ¿Cómo dicen? Que full dicen. Entonces, tenemos una apostasía ya desbordada. ¿Y sabes qué pasa? Porque cada vez en la iglesia o cada vez en la tierra hay más ignorancia de la palabra. Oye, ¿tú crees en Dios? Sí. Ok. ¿En cuál Dios? ¿Cómo que en cuál? Pues nada más hay uno. ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Qué hace tu Dios? No leen la Escritura. No la leen. Yo sí creo en un ser supremo. ¿Y ser supremo quién? ¿De qué me hablas? ¿Estás conociendo al Señor? ¿Estás leyendo la Escritura? Él estableció cosas importantes. ¿Sabes cuál fue el mayor reto que dejó Jesús aquí? No era mandar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó, una ráfaga, limpió los aires, cayó, entró, hizo lo que tenía que hacer. Después de ahí tenía que pararse uno a predicar el Evangelio y a dar testimonio. Es que el mayor problema es este, porque si no nos vamos a exponer a la apostasía. Amén. Ahora, vamos a Efesios 4:11 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto ya lo expliqué la semana pasada. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, lo repito otra vez. Si no, apunten, hermanos. La mejor memoria está en la punta de un lápiz. Vamos adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Adelante. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Ya no seremos niños. Ya no seremos niños. Ya no estaremos siendo sacudidos por las olas, por el viento. ¿Por qué? Porque hay una capacitación, hay un equipamiento. ¿Quién te da esa capacitación y ese equipamiento? ¿Quién? Acabo de leerlo. Están los 5 ministerios activos. Ahí dice apóstoles, ahí dice profetas, ahí dice evangelistas, ahí dice maestros, ahí dice pastores. Hay cinco ministerios activos. Algo muy importante: los 5 ministerios tienen que trabajar de forma paralela. O sea, yo no puedo trabajar con un maestro que está trabajando del lado derecho, rascando hacia allá y hacia acá. Tenemos que tener un foco claro. Y nuestra medida para avanzar se llama Cristo.
Sí, pues, pero quiero que entienda esto. Entonces, si yo no quiero ser un niño inmaduro o un niño sacudido, yo tengo que aprender a ser capacitado. ¿Usted cree que yo me capacito todavía? Estaría loco si no. Sería un tonto, sería un insensato si no. Tengo que hacerlo constantemente, porque de otra forma puedo ser sacudido yo. Ahora, si soy sacudido yo, puedo sacudir a mucha gente conmigo, y tengo que tener mayor cuidado. ¿Cuántos me siguen? Ahora bien, usted tiene que entender, y yo, que para poder nosotros no ser sacudidos, tenemos que estar bajo una estructura expuesta por Cristo. Él es la cabeza, pero la estructura Él la puso clara. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros y hay pastores. Pastor, ¿y quién es? El apóstol es más fregón que... No hablamos de eso, hermanos. Estamos hablando de las líneas paralelas. Jesucristo se llamó el buen pastor de todos. Lo que yo quiero que entendamos aquí es, no se trata si yo tengo la asignación de apóstol, no se trata si yo tengo la asignación de profeta, no se trata si yo tengo la asignación de maestro. Se trata de que funcionemos en eso. Y si funcionamos en eso, todo va a funcionar. Es, por ejemplo, en un matrimonio. Dice Richard: vamos a orar, Mari, para que Dios nos mande un bebé. Y Mari dice: que sea lo que Dios quiera. No están de acuerdo. Claro que sí, vamos a orar. Hay un enfoque, hay algo claro, hay una estructura clara. No sé si me estoy explicando. El domingo pasado, iglesia, ¿quién nos acompaña al evangelismo? Tal persona. Vamos al evangelismo. Fue un éxito el evangelismo. Se ponen de acuerdo. ¿Cierto o no es cierto? Llegamos al evangelismo, llega una persona nueva. ¿Fue gozo o no fue gozo? Bueno, yo sí me gocé, porque valió la pena el evangelismo. Tenemos que tener todo esto sujeto. Si yo en mi hogar hay dos cabezas, hay una deformidad. En mi hogar tiene que haber una cabeza. Si no hay una cabeza en mi hogar, voy a tener un monstruo y no va a ser funcional. Si yo aquí en la iglesia tengo 5 cabezas conmigo, vamos a hacer un monstruo. No sé si me estoy dando a entender. Cristo, por eso, es la cabeza que nos hace funcionar, pero para eso tenemos que estar sujetos. Yo me encuentro bromas como esta, ¿no? Es que en la cocina manda mi esposa. En ningún lado tiene que haber ciertos mandos. En el mismo lado tiene que haber una línea correcta. Ay, pastor, estamos jugando. Ok, te lo pongo fácil yo. Los demonios no tienen sentido del humor. ¿Tú crees que entre ellos cuentan chistes? Ay, ¿cómo viste al hermano que... No, de repente dice Víctor algo de chiste. No, hombre, ojalá me saliera el diablo. Y piensa que está jugando. ¿Y tú crees que ellos tienen sentido del humor? Dijo un chiste, no le hagas caso, dijo un chiste. No. Y es porque no estamos en un orden correcto. Y pasa lo mismo en la iglesia. Si tú no quieres ser sacudido por otras doctrinas, la que tú quieras, que no está pegada a la escritura, tienes que estar sujeto al alimento que se entrega en este lugar. Y repito otra vez, no es que Soucia tenga y sea la única iglesia que esa sería una locura. Es Cristo el que salva. Porque hoy en día hay iglesias que dicen: si no estás en esta iglesia no eres salvo. ¿Quién dijo eso? La Biblia no dice eso. Dice que estaba Jesús con sus discípulos y en eso llegaron sus otros discípulos y dijo: Jesús, ¿qué traes o qué? En aquel lado andan otros predicando en tu nombre, sanando enfermos en tu nombre. Vamos y los callamos. ¿Cómo? ¿Qué te importa? Ellos están haciendo el bien, déjalos. Hay pastores que se preocupan cuando en la iglesia hay hombres y obreros que llegan a servir fuerte. Ay, no me vaya a generar una división. Están con miedo. ¿Sabes por qué?
porque no entienden que los obreros somos para sumar más. ¿Cuántos me siguen? Ahora, tenemos que tener una cabeza así, no podemos ser un monstruo. En el siguiente verso, que ya desapareció y que va a aparecer, no. Fer, aparécelo, Fer. Ok, gracias, Fer. Vamos adelante, Fer, verso 15. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Sigamos adelante. Creo que fuimos para atrás, ¿verdad? Vamos para el... no. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, esto digo, pues, y afirmo, juntamente con el Señor. Es necesario, hermanos, hasta ahí, es necesario que nosotros comprendamos que hay apostasía cuando no hay una sujeción correcta a la estructura de Jesús. No podemos dar fruto andando del tingo al tango. Es como agarrar un árbol ahorita, plantarlo aquí una semana, moverlo a la otra esquina una semana, moverlo a otra esquina una semana y otra esquina una semana, y llegar a decirle al árbol: ¿por qué no me das fruto? Pues ¿cómo que por qué? No dejas que eche raíz, no lo riegas, no lo cuidas. Es por eso que no podemos andar del tingo al tango. Tenemos que estar firmes, porque si yo no estoy sujeto a mi estructura en Cristo, voy a estar expuesto a vivir y ser un apóstata. Y cuando yo soy un apóstata, estoy expuesto a que otros se hagan apóstatas. ¿Qué es lo que nos conviene más a la iglesia de Cristo? Prepararnos más, leer más, discutir más, debatir más, aprender más, porque eso nos va a llevar a algo bueno. Pero sobre todo, Mari, obedecer más. Como dije, obedecer más. ¿Cuántos somos obedientes? Levanten su mano. Ahora les da miedo. ¿Cuántos somos obedientes? Levanten su mano. Señor Jesús, por eso todavía no viene el Señor. Tiene misericordia de nosotros. Yo que estoy pidiéndole que ya venga. Ya estuvo aquí, ya estuvo calor, frío y todo. Ya vámonos para allá. Voltea con el que está a tu lado y dile: sé obediente, hermano. Vamos por favor a las siguientes diapositivas. ¿Qué hora es? Vamos bien en tiempo. Vamos a las diapositivas. Ahora sí, hija, a las diapositivas 2. Apostasía parte 2. ¿Estamos ahí? Ya, ok. Vamos a darle adelante, Net. Y dice así: ¿se acuerdan que en 2 de Tesalonicenses leíamos que iba a estar el hombre de pecado? Ok, ¿qué es el hombre de pecado? Bueno, en el Kadosh, si nosotros vamos a hacer la lectura del Kadosh del mismo verso, no nos dice hombre de pecado, nos dice el hombre que se separa por sí mismo de la Torah. Hombre sin ley. ¿Hombre qué? Sin ley. Hombre que se separa por sí mismo de la Torah. ¿Cuál es la Torah? Los 5 primeros libros de la Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es la Torah. El hombre de pecado es aquel que se separa de la Torah. ¿Y qué separarnos de la Torah? En la Torah están los 10 mandamientos. En la Torah está el sacrificio. En la Torah está ciertas leyes que tenemos que cumplir. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Ahora, ¿cómo lo resumió Cristo? Todos lo sabemos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo
Ok, esa para nosotros, si hoy lo vemos en ese punto, sería muy fácil entender la Torah. Pero no por eso debemos de dejar de estudiar los 5 primeros libros de la Biblia. Léalos, están muy interesantes. A lo mejor de repente Números le va a causar muchos revueltos ahí, tanta genealogía, pero es muy importante. Amén. Ahora, el hombre de pecado entonces es aquel que se separa de la ley, es aquel que vive como burro sin mecate, es aquel que no obedece. Amén. Ahora, vamos adelante. Ahora, no estar sujetos a las escrituras es ser un apóstata. Cuando tú eres un apóstata, te expones a escuchar voces del enemigo. Y es que esto es muy peculiar. Cuando tú abandonas el estar sujeto, cuando tú abandonas la ley, estás expuesto a escuchar voces del enemigo, voces internas inclusive que van a querer destruir tu vida. Muchos amigos míos, compañeros, conocidos y muchas historias en Google, en YouTube, en los tiktokeros, te darás cuenta que cada vez que ellos salen de la ley, salen de la sujeción, salen de estar bajo autoridad, están más expuestos. Siempre están más expuestos. Es como que estuviera lloviendo fuego y no tuvieras una cobertura de hierro para que no te lastimara. Estás expuesto completamente. Por eso es que es muy importante siempre aprender a estar bajo la ley. Y en esto no estoy hablando no de la gracia, no. Bajo la ley me refiero a estar bajo autoridad. ¿Sí estoy siendo claro? Porque nuestra autoridad, ¿quién es? Cristo. ¿Él interpretó la ley? Sí. Y Él, dentro de su interpretación, nos la resumió en 2 cosas. Es un hecho que no es que Él la canceló, es que Él la interpretó de la forma correcta. Es por eso que cuando nosotros nos salimos de la ley, nos salimos de Cristo. Y si nos salimos de Cristo, estamos expuestos. Amén. ¿Cuántos me siguen? Se acaba lo de arriba y entonces nos consumimos. Por eso es que yo estoy muy ocupado en, primero, no ser un apóstata, y segundo, transmitirles los síntomas del apóstata para que usted también no esté expuesto. Yo conocí a muchos y es duro cuando Dios da una palabra para ellos. Es duro, pero hay que hacerlo. Vamos adelante. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 13, 14. Dice la escritura: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Observa hoy la invitación a la iglesia, por ejemplo. Observa cuántas personas somos hoy. Venir a este lugar, a adorar al Señor, a aprender. Y medita un poco cuando hay situaciones diferentes que no es iglesia, alguna otra cosa que no te edifica, que te mantiene ocupado, a veces haciendo tonterías. Es muy ancha esa puerta. Es más, es tan ancha que a veces nos volvemos cómplices de eso. Yo respeto a todas las personas, eso ténganlo por seguro. Yo a todos los respeto, tengo mucho respeto por todos, pero eso sí, si yo estoy en un lugar donde yo no tengo autoridad, porque no es mi casa, porque no es un lugar donde yo tenga autoridad, y están pasando cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, yo hago 2 cosas: me levanto y me voy. O la que me gusta hacer mucho, y es ahí donde me levantan y me sacan, porque si yo veo algo en contra de, hablo. Digo, eso que estás haciendo no es correcto. Y entonces lo que puede pasar muy seguido es que te digan, bueno, esta es mi casa y si quieres, y si no, vete. Pues entonces yo con todo gusto me levanto y me voy. Porque es muy importante nosotros saber que yo prefiero entrar por una puerta angosta. ¿Sabes por qué es angosta? Porque no podemos entrar con todo lo que nosotros queremos
sino con aquello con lo que debemos de ser aceptados por Él. Y lo que Él necesita nada más de nosotros es un corazón contrito y humillado, no más. Es por eso que yo te aliento a ti. ¿Quieres saber si eres un hombre de pecado? ¿Un hombre de perdición? ¿Un hombre fuera de la ley? Piensa, ¿dónde estás más feliz? ¿Dónde entras con más regularidad que la iglesia? ¿Estás más en oración o estás más en el chisme? ¿Estás más en fiestas que no dejan un fruto que en cosas que en la eternidad nos dejan fruto? ¿Dónde estás expuesto? Yo, como lo he dicho siempre y lo sostengo, en esta casa todos son bienvenidos, ¿cierto? Pero todos los que entran aquí son discipulados. Y el discipulado hace dos cosas: forma gente o la gente se levanta. Eso es lo que hace el discipulado. ¿Cuántos me siguen? Ok, voy terminando, son las 7. No, vamos bien, ¿verdad? Me faltan 5 minutos. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que la revelación que nos da el Espíritu Santo es cuando Él nos quita el velo para mostrarnos algo oculto. Amén. Nosotros podemos, y esto sucede cuando leemos la Escritura y estamos en oración. Para que tú seas una persona que viva fuera de la apostasía, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo, porque de esa forma es como Él quita el velo. Es como que si yo ahora, es lo que le pasó a Jacob cuando le cambiaron y le dieron a Lea. Si no han leído esa Escritura, pues léanla, hermano, lean la Biblia, ¿verdad? Trabajó 7 años ¿por quién? Gracias por Raquel, y se la llevó su luna de miel. Pero tenían la costumbre de traer un velo que no se quitaba, y llegaban a la noche y ahí pues, y cuando se levantó se dio cuenta que no era Raquel, que era Lea. Hasta que quitó el velo, vio lo que había oculto y vio a Lea. Se enojó mucho y dijo: me cambiaste a Lea, le dijo al papá. Y el papá le dijo: no, Lea es la mayor, trabájame otros 7 años para Raquel. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Ahora, ¿por qué les digo esto? Por esta razón: cuando tú no tienes revelación del Espíritu Santo, Marta, trabajas de más para obtener algo. Pero cuando tú tienes revelación del Espíritu Santo, el tiempo se acelera. Y es donde entra Dios en su nombre anciano de días, que es la parte atemporal. Él está fuera pero eso solamente lo da la revelación. Por eso es que la revelación es quitar el velo, mostrar algo que estaba oculto. De repente tú dices: yo ya había leído esto y no lo había entendido. Ahora, ¿por qué lo entiendo? Porque tienes el Espíritu Santo. Antes tenía este problema y no sabía cómo solucionarlo, y ahora sé eso porque tienes al Espíritu Santo. Esa es lo que nos va a ayudar muchísimo a nosotros para entender en qué momento estamos teniendo síntomas de la apostasía o estamos siendo personas rectas. Vamos adelante. Ahora, si nosotros vamos, esto es el anticristo, ¿no? Hace rato les explicaba, porque es muy importante que sepamos que para el momento que el anticristo se ha revelado a nosotros y se ha mostrado por el Señor, es porque nosotros ya tenemos una constante comunicación con Él, porque de otra forma nos va a engañar, hermano. Hoy en día estamos muchos engañados. Piense un poco. Yo me hacía esta pregunta, lo voy a decir con mucho respeto. Yo tenía 19 años. Empecé a conocer de Jesús. Amén. Y yo ya servía en la iglesia. Tenía una banda de rock urbano que se llamaba Canto de Victoria, y ahí andábamos tocando música católica. Y yo me acuerdo mucho porque en esa temporada que yo estaba conociendo del Señor, fueron días difíciles, fueron días muy duros, porque en ese tiempo pues yo hacía las cosas, ¿verdad? Porque yo decía: bueno, esto es lo correcto, ¿no? Aquí estoy, aquí Dios me ha plantado. Cuando yo empecé a leer la Biblia,
y a darme cuenta de ciertas situaciones, lo primero que dijeron de mí las personas que vivían a mi alrededor fue lo siguiente: se fue con los cristianos porque es músico y allá le pagan. Díganme en mi servicio ministerial que yo di en esa iglesia que amé mucho y amo, ¿cuándo me pagaron algo? Jamás. Y eso sonaba, es que se fue porque le pagan, es que allá la gente cuando va les dan dinero. ¿Nunca les dijeron eso a ustedes? A mí varias veces. Y yo le decía: no, hombre, ¿cuál me dan? Yo doy al Señor. Y empezaban esos rollos. Entonces la gente, y entonces llegaban personas, músicos. Conocí a muchos músicos en ese tiempo, ¿verdad? Músicos, una familia muy conocida de mariachis. Llegaba y me decía a mí, no quiero decir su nombre, ¿verdad? Llegaba y me decía a mí: ¿cuánto te pagan? Eso realmente hubiera sido ser un apóstata, ¿cierto? Ahora bien, yo no lo hice por ello. Yo me estaba enamorando de Jesús y había cosas que a mí ya no me cuadraban, pues. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque decía yo: ¿qué está pasando? ¿Por qué yo hago esto si la Biblia dice esto a otra cosa? ¿Qué está pasando? Yo estaba viviendo sin ley, pues. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué explico esto? Porque para mí la transición fue muy difícil, porque todos me llamaban a mí esto: anticristo. No, fue una temporada difícil, hermanos. Ahorita se las platico bien trancas, pero fue difícil. Así me llamaban: ahí va el anticristo. Y yo decía: ¿por qué? Pues es al que yo amo. Es que tú ya no crees en la Eucaristía. Y entonces, cuando me dijeron esa palabra, ¿qué crees que hice? Me puse a leer más para saber si estaba equivocado, ¿verdad? Si era cierto de la Eucaristía. Y empecé a leer, y me di cuenta que no estaba equivocado, que en ningún momento Cristo baja otra vez y se pone ahí. Y leí esto, no estoy hablándote de un día, estoy hablando de semanas enteras, porque a mí me dolía eso. Estaba chavo, pues. No tenía la misma madurez o la poca madurez que tengo hoy. Era mucho más inmaduro, me enojaba más rápido, me corrieron de mi casa, ¿no? Pero yo me mantuve en la línea buscando a Jesús. Me equivoqué mucho, pero lo que yo te quiero dar a entender es esto. Dice el verso 4: este hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él es el mismo Dios. Cuando yo leí eso y yo estaba en mi transición, yo dije: es que me dicen los católicos que yo estoy mal, porque en la iglesia católica son más y los cristianos somos menos. Que por lógica, no seas tonto, David, hasta por lógica, si son más los católicos es porque allá está mejor. Y eso me confundía bien brutal a mí. Usted piensa que no, pero me confundía bien brutal. Cuando yo leí eso: este hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios, hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios, me saqué de onda y dije yo: si hay alguna iglesia que está añadiendo cosas que la Escritura no dice, ahí no está Dios. 3 canciones le compuse a Guadalupe. 3 canciones. Lo primero que yo fue a estudiar náhuatl, ¿cómo es? Náhuatl. No es que aprendí, busqué el traductor, ¿cómo se llama el traductor? Pero no había como ahorita, ¿no? Tenías que hacer libros. Y me metí y vi el mensaje que dio Tonantzin o Coatlicue a Juan Diego. Y cuando yo leí ese mensaje, decía: hijito mío, hazme un templo para vivir yo. Y yo dije: eso no es bíblico. Y yo allí me espanté. Y yo caí de rodillas y decía: Señor, pero no estaré ofendiendo a tu mamá, María. Y no, pues estaba yo en un conflicto, hermanos.
¿Sí me estoy explicando? Y entonces después determiné lo que dijo Juan: es que esa no es María. Pero eso fue, ¿por qué les digo esto? Eso me costó a mí mucho trabajo, pero a la vez eso reveló mi vida. Y yo dije, ¿cómo una mujer que dicen que está vestida de sol, y entonces pidió un templo, si eso dice la escritura que nadie más puedes tener en el templo de Jerusalén? Solo había uno, que era ¿para quién? Para el Señor. Y yo me saqué de onda, y entonces eso me dio más confusión, Sarita, y me fui a estudiar la historia ahora de México, y me di cuenta que Juan Diego no está en los libros de historia. Y me di cuenta de más cosas que ahorita no me va a alcanzar el tiempo, ¿eh? Porque ahí estaba la apostasía. Y duele sufrir, duele esta transición. ¿Sufres, perdón? Sí. Pero yo prefiero agradar a Dios, y cuesta mucho trabajo.